Descansad en el Señor, las penas mitigar, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. La 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 la, la 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 la. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Aquí están unos hermanos con nosotros. Sean todos muy bienvenidos, hermanos, aquellos que se están incorporando también por medio de Facebook. Les damos la cordial bienvenida, hermanos, y nos da un gusto, ¿verdad?, que Dios nos haya permitido otra semana, ¿verdad? Nos vimos el miércoles pasado aquí en la casa, ¿verdad? Nos vemos en Facebook más días. Pero le damos las gracias a Dios, hermanos, porque hasta este día Él ha estado con nosotros y no nos ha abandonado, ¿verdad? Sabemos que en estos momentos la carrera de la vida puede ser difícil o incierta, hermanos, pero como hijos de Dios tenemos la mano de Dios, ¿verdad? Y como tenemos la mano de Dios, hermanos, cualquier tempestad que venga sobre nosotros, Dios la saca afuera, ¿verdad? So, tenemos que estar confiados siempre, hermanos, que el Señor no nos abandona, sea la pandemia, sea el trabajo, sea situación económica, Dios siempre va a estar ahí con nosotros, ¿verdad? Quiero que abran la Biblia, hermanos, en Josué 1. Es un pasaje muy conocido, pero el día de ahora yo estaba leyéndolo y es cierto cuando a veces dicen que a lo mejor ya hemos leído una lectura, pero la volvemos a leer y aprendemos algo nuevo. Amén. So, vamos a abrir la palabra de Dios en Josué 1. Voy a dar unos momentos para aquellos que quieran buscarla en sus casas, y aquí también a los hermanos. Dios nos ha hecho hombres y mujeres valientes, ¿verdad? Él nos ha dado esa coraza, hermanos, y debemos de estar confiados que donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros ponemos pie, Él va delante de nosotros. Y también atrás, ¿verdad? La protección de Dios, de sus ángeles, del Espíritu Santo, siempre va a estar con nosotros porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Ya vino Jesucristo a morir aquí en la tierra por cada uno de nosotros, hermanos. Agarremos esa bendición, ¿verdad? Tomemos la nuestra. Amén. Vamos a leer del 5 hasta el 9. Le voy a pedir a los hermanos que están acá que se pongan de pie, también a los hermanos que están en casa. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice de esta forma:
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es para nosotros, hermano. Agarra esa palabra para usted. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos, que es los cielos, ¿verdad? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de ti. Lea conmigo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Espiritualmente, hermano, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, amantísimo Padre, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque nos has dado otro día de vida, Señor, nos has dado salud, Señor. A lo mejor estamos enfermos, Señor, pero tú ahí estás con nosotros. Tu amor no nos ha abandonado y nunca nos va a dejar, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des esa fuerza que necesitamos, Señor, para salir adelante, Señor. Porque queremos llegar a esa tierra prometida, Señor, que está en los cielos, Señor. Queremos arrebatar esa bendición, Padre, para esos hermanos que están viendo por el teléfono, Señor, los que están aquí, Señor. Te pido por la vida de cada uno de ellos, Señor, y que todo lo que hagamos en este servicio, Señor, podamos enviarnos al Espíritu Santo, Señor. Danos esa sabiduría, ese discernimiento, Señor, que necesitamos como hijos tuyos, Padre, para poder guiar a otros hermanos a tu camino, Señor. Ayúdanos en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a quedarnos así de pie. Los hermanos también que están en casa, vamos a invitar a los hermanos que nos van a ayudar con la alabanza, hermanos. Gócese, hermano, olvídese de sus problemas. Tenemos un Dios que es más grande que cualquier cosa, ¿verdad? Y no tengamos miedo, hermanos, no tengamos miedo, porque la sangre de Cristo tiene poder y ya nos ha limpiado. Arrebatemos, hermanos. Amén, póngase de pie, alabe al Señor, hermano, grite si quiere, que ahora va a haber fiesta en los cielos, ¿verdad? Porque nosotros también celebramos que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Amén. Ayúdenme con sus palmas, porque le vamos a cantar a quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para este porque es mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Te adoramos, Señor, en esta hora, adórale con todo su corazón. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad.
un aplauso al Señor en esta hora. Gracias, Señor. Él es nuestro Rey, hermano, y nos viene a llevar pronto. ¿Cuánto lo creen en esta hora? Bendito sea el nombre del Señor, porque este es un día para poder adorar al Señor con todo el corazón. Gloria a Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Le dice al Señor que ha venido a este lugar a adorarle, a bendecirle. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Se lo dice la palabra. Dígale: yo quiero adorarte, Señor, con todo mi corazón. Quita de mí toda preocupación, Señor. He venido con un propósito para exaltarte, para bendecirte, para decirte que tú eres el Dios Todopoderoso. Si usted está enfermo esta noche, Dios lo va a sanar. Cree en su milagro, porque Dios es todopoderoso. No te hemos visto, pero creemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Por fe andamos, Señor, y por fe hemos creído en ti. Adórele con todo el corazón. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, aleluya, Señor. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Echa de nosotros toda ansiedad, Señor. Fuera toda ansiedad, fuera toda enfermedad, fuera toda depresión, Señor. Todo pensamiento que ha llegado ahí a atemorizarnos y no ha querido detener, pero no nos vamos a detener y seguiremos alabándote. Adore al Señor en esta hora y le decimos: Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta hora. Tú nos has permitido, Señor, vivir un día más. Y aquí estamos dándote la gloria y la honra. Dale al Señor con todo su corazón. Estos minutos valen oro, están en su presencia. Usted puede trabajar en el día, usted puede pasar con su familia, usted puede hacer lo que quiera durante el día, pero nada se compara como estar en la presencia de Dios, porque es ahí donde encontramos el verdadero gozo, es ahí donde encontramos la paz del Señor. Si usted ha venido triste en esta hora, si ha venido agobiado, si ha venido lleno de problemas, ha venido al lugar correcto, porque ha venido el Señor Jesús y Él hace llegar a la carga en esta hora. Oh, bendito Dios, yo sé que usted está transformando vidas, Señor. Yo sé que usted está sanando corazones en el nombre de Jesús. Este es un día para alabar a Jehová. Oh, este es un día para exaltar y reconocer que Él es el Dios Todopoderoso. No importa lo que estemos pasando en este momento, tenemos un Dios que es más poderoso que el problema, que es más poderoso que la enfermedad, que es más poderoso que el pensamiento de derrota que ha llegado, que es más grande que eso que tú tienes en el corazón, ese temor, eso que te hace encerrarte y te hace tener temor de venir a este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, llega a cada uno de mis hermanos, Padre. Pon esa fuerza en cada corazón, pon esa fuerza en cada vida. Oh, Él viene pronto para llevar a sus hijos en el nombre de Jesús. No durmamos, hermanos, velemos y oremos, no caigamos en tentación, no caigamos en los pensamientos que ha puesto Satanás. Sigamos perseverando, sigamos orando, sigamos buscando en la presencia del Señor, porque Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Si la noche usted le busca, ahí está el Señor. Si la mañana usted le busca, ahí está su presencia. Si usted de tarde le busca, Dios siempre está ahí para con sus hijos. Gracias, Señor, por esta hermosa hora, donde estamos reconociendo, Señor, que sin usted no somos nada. Quite de nosotros, Señor, toda religiosidad, Padre. Quite de nosotros toda altivez. Quite de nosotros, Señor, eso que siempre estamos viendo, Padre. Siempre estamos viendo lo malo, Señor. Siempre estamos viendo lo negativo, Señor. Ayúdenos a ver, Señor, cómo usted lo hacía con las multitudes. Usted tenía compasión de ellas y le daba una solución, Señor. En el nombre de Jesús, tú levantas a mis hermanos, Señor. Tú levantas a los pastores, tú levantas a los líderes, tú levantas a todos los pastores de cada iglesia y le das fuerza en el nombre de Jesús. Declare bendición en esta tarde, hermano. Yo quiero un ejército luchando, peleando la buena batalla. Oh, peleando como cristianos, en oración, perseverando, unánime, todos juntos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, qué lindo es estar en tu presencia. Ahí donde está en su casa, hermano, sienta la presencia de Dios. Sienta la presencia de Dios en su vida, porque Él es todopoderoso. Él es omnisciente, Él es omnipresente, está en todas partes y nos llena con su poder. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, donde estamos conociéndote más, Señor, y donde nos estamos llenando más de tu poder, Señor, sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Un aplauso así de fuerte que lo puede escuchar hasta el cielo. Creo que el Señor, ¿verdad? Así como nosotros se gozó de escuchar mi voz, aunque no se crea. Tratamos, hermanos, de alabar al Señor, ¿verdad? Tal vez sabemos que no tenemos las mejores voces, pero es una ofrenda de amor que le damos a Dios. Y si nosotros y usted también, hermanos,
Si alguien tiene una ofrenda, puede pasar, aquí está el alfolí. Vamos a orar todos juntos, hermanos. Vamos a orar, nos vamos a poner de pie, hermanos, y le vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, amantísimo Dios, Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos tienes aquí nuevamente, Señor. Te pedimos por todos los diezmos y las ofrendas, Señor, que se van a hacer presentes en ese alfolí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo multipliques al 100 por 1, Señor, que bendigas al dador alegre, Señor, que lo multipliques de gran manera, Señor, espiritualmente y económicamente, Señor, porque sabemos que tú no abandonas a tus hijos, Señor. Suple las necesidades de la iglesia, Señor, todo lo que se tenga que pagar, Señor, se pueda pagar, Señor, porque tú suples, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre. Amén. ¿Cuántos creen, hermanos, que el Señor trabaja en la vida de nosotros? Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor está trabajando en su vida, hermanos? ¿Cuántos de ustedes tienen ese alimento en la casa? ¿Cuántos de ustedes tienen esa casa donde ir, esa cama donde dormir, hermanos? Esa familia donde ir, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen todo lo que necesitan? Esos zapatos, que sea un par de zapatos, hermanos. La ropa, hermanos, esa la tenemos así de hace tiempos, pero ahí la tenemos, hermanos. No nos olvidemos de darle al Señor lo que se merece. Y no estoy hablando de las ofrendas, hermanos, estoy hablando del tiempo, ¿verdad? Me da mucho gusto. Estoy llorando, hermanos, porque la casa está casi llena. Hay bastante gente como ha venido, hermanos, y es una alegría porque somos la iglesia de Dios, hermanos. Y Dios no va a venir por una iglesia enfriada, ¿verdad? Dios va a venir por un fuego en avivamiento. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Son todos los que están en casa, hermanos. Si no te impide la enfermedad, vente aquí a gozar con nosotros. Aquí hay varias sillas todavía que están por llenarse, y en el nombre de Jesús ahora declaramos, hermanos, que esas sillas se van llenando poco a poco. Solo pedimos sus oraciones por eso. Vamos a pasar al hermano Daniel, quien es que trae la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga nuevamente. Amén. Damos gracias al Señor porque estamos en este lugar. ¿Cuántos sienten gozo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a meditar, hermano, en la palabra del Señor. Sabemos que este es un día donde vamos a orar también. Al final va a haber una oración. Si usted necesita algún papelito, lo hace saber a hermana Wendy, hermana Cecibel, para hacerle llegar y ustedes puedan poner su petición. Al final vamos a estar intercediendo y nos gozamos de verle a cada uno de ustedes, los que no habían podido venir por alguna situación, algún motivo. Nos alegramos de tenerle en este lugar y, como dijo mi esposa, animarles a que vengamos a la casa del Señor, hermanos. Sé que quizás hay temor todavía, hay miedo, sabemos cómo está la situación, ¿verdad? Y no estamos diciéndoles que seamos imprudentes, sino al contrario, con cautela, con las medidas que se deben de tomar, venir y adorar al Señor Jesucristo, que se lo merece porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. A lo mejor muchos estarán aburridos de que siempre les estamos diciendo, pero ese es nuestro sentir, hermanos. Mejor que un día, que cuando nos presentemos delante de Dios y no decirle a Él que no se nos dijo, no se nos anunció, no se nos motivó a venir a este lugar. Así que por esa razón nosotros lo hacemos, anunciamos de que siempre vengamos a adorar juntos al Señor. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos. Tenemos una palabra donde Dios nos va a hablar y antes de ello vamos a orar. Si gusta ponerse en pie, amén, y buscar en la palabra del Señor Juan capítulo 4 y vamos a orar antes de leer la palabra del Señor. Juan capítulo 4 y vamos a orar en esta hora para que Dios bendiga esta palabra y nos hable a nuestras vidas. Amado Dios, gracias esta hermosa hora. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, que se ha hecho presente, y también los que están en casa, Señor, por algún impedimento, por alguna enfermedad, Señor, quizás tuvieron un apuro a última hora, no pudieron llegar a este lugar, o quizás aún hay temor en el corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que llenes cada vida, cada hermano, cada cristiano, cada persona que está buscando de ti, Señor, y que ha apartado un tiempo en esta hora para poder escuchar tu palabra, para poder adorarte, para poder bendecirte y para poder clamar contigo. Gracias, Señor, y dirígenos a través de esta palabra y enséñanos a caminar bajo tus sendas de justicia. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Gloria a Dios. Juan capítulo 4, hermanos, cuando lo tenga me dice un fuerte amén, donde vamos a leer. Nuevamente me dice amén, hermanos, cuando lo tenga vamos a leer la palabra del Señor. Esto es vida, hermano. Esto no es cualquier noticia, es la palabra de Dios. Por lo tanto debe llenarnos de gozo. Si quizás a veces nos afligimos al ver tantas noticias en la televisión, pero estas noticias son buenas noticias. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las buenas nuevas son buenas noticias para todos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar bajo el tema en esta tarde, noche ya, el religioso y la pecadora. Para que usted tenga una idea, es un tema muy fuerte, pero que nos va a dejar una gran enseñanza en esta hermosa tarde. ¿Lo tiene, hermano? Juan capítulo 4, y leemos del versículo 4 en adelante. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Juan 4, versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Puede sentarse, hermano. Dice la palabra del Señor de que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ahora bien, aplicándolo a nuestro tiempo, Jesucristo nos está diciendo en esta hora, hermano, que a Jesús le es necesario pasar por esta ciudad de Ril. Es necesario pasar por el mundo entero que está pasando una calamidad, que está pasando una enfermedad. A cualquier lado que usted va a ver esta enfermedad. Y hay temor y muchas veces han llegado pensamientos a nuestras vidas de ya no venir a la casa del Señor. Otros estaban preguntando cuándo van a abrir. Otros diciendo quizás que no abran el templo. Y otros deseando de estar aquí en la casa del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y en ese tiempo, cuando Jesús le era necesario pasar por Samaria, también eran tiempos difíciles lo que se estaban viviendo. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Entonces había un problema ahí. Pero dice la palabra del Señor que a Jesús era judío, hermano. Entonces dice la palabra del Señor que a él era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe por qué, hermano? Porque algo importante, un acontecimiento importante iba a pasar en ese lugar. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes en esta hora y a los que están en casa también, ¿cuántos quieren que algo importante pase esta noche en nuestras vidas? ¿Cuántos creen que Dios puede manifestarse con su poder sobrenatural? Porque Dios es poderoso, hermanos. Y en los tiempos más difíciles, aun cuando pensamos que las cosas ya no van a, como en este tiempo todos pensamos que van a ir empeorando, pero hay una buena noticia a todo esto. Si tú confías en el Señor, si tú crees en el Señor, dice la palabra del Señor que Él viene pronto para con sus hijos. Este mundo, hermano, va a ir pereciendo cada día más, va a ir enfermándose cada día más, el pecado se va a ir multiplicando, pero la gracia del Señor está para con sus hijos. Y dice la palabra del Señor que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y cuando decimos necesario, hermano, es que necesitaba hacerlo de verdad. Como cuando nosotros necesitamos comer, ¿verdad? Necesitamos comer en el día, porque si no comemos, ¿cómo estamos? Débiles. Nos va a doler quizás la cabeza o vamos a empezar a sentir mucha debilidad en nuestro cuerpo. Entonces en ese momento Jesús necesitaba pasar por ese lugar. Pero algo que me llama la atención, hermano, dice que Jesús estaba cansado del camino. Porque había caminado llevado un trayecto muy largo. Y a veces nosotros, hermanos, quizás nos queda 5, 10, 15, 20 minutos en este lugar y no queremos venir a la casa del Señor. Pero en esos tiempos caminaban, porque lo hacían por amor, porque sentían la necesidad en las personas que veían afuera. Y hoy en día quizás hemos caído en una comodidad y no queremos ver la necesidad que hay también en la vida de nuestro prójimo. Jesucristo estaba cansado del camino. Recuerden que Jesús era un hombre que andaba en un ministerio extraordinario, andaba haciendo milagros. Las personas iban tras de él, viendo todas las señales y maravillas que él hacía. Entonces dice que él estaba cansado del camino, pero le era necesario pasar por Samaria. Dice que era como la hora sexta. Y versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua. O sea, había una mujer en ese lugar.
Y yo estaba investigando un poco acerca de este suceso, hermano, porque aquí hay cosas importantes que sucedieron para nuestros tiempos, que ahora estamos hablando de la palabra del Señor. Dice, hermano, que esta mujer no hablaba con nadie. Esta era una mujer pecadora, era religiosa y era marginada por la sociedad. ¿Se fija usted? Era una mujer que estaba sufriendo mucho, porque estaba llena de pecado, porque había cometido errores. Ahora yo le pregunto a ustedes y a los que están en casa también, ¿cuántos de nosotros le hemos fallado al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido pecado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado de la presencia del Señor? Quizás en este momento te sientes alejado de la presencia del Señor, como se encontraba esta mujer. Pero hay algo muy importante, que Jesucristo siempre está para con sus hijos. Que Jesucristo siempre está en los momentos más difíciles. Cuando piensas que nadie está contigo, es cuando vas a ver la mano poderosa del Señor. Esta mujer era marginada por la sociedad, por eso ella llegaba a cierta hora a ese pozo. No llegaba cuando estaban todas las personas, porque si ella llegaba a esa hora, le iban a empezar a criticar, le iban a empezar a maltratar y a decir tantas cosas que iban a dañar más su corazón, porque su vida no era, su reputación no estaba bien. O sea, ella no había llevado una buena vida, por lo tanto era despreciada. Gloria a Dios. Si nosotros creemos, hermanos, que no tenemos la enfermedad del pecado, Jesucristo no puede hacer nada por ti. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros un día, hermanos, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que a través de Cristo Jesús Él nos dio nueva vida y nos hizo nueva criatura. ¿Cuál es el primer paso, hermanos? Reconocer que somos pecadores. Amén, amén. Jesucristo no vino por los sanos. Escucha bien eso, hermano, no vino por los sanos, vino por los enfermos, vino por los que tienen necesidad. Por eso cada vez que usted mire un drogadicto, cada vez que usted mire una prostituta, cada vez que mire una persona que está pasando por un mal camino y está alejado del Señor, recuerde, Cristo vino por ellos. No lo juzgue, no lo condene, mejor ore por él, háblele la palabra, que Dios puede restaurar esa vida, porque Jesucristo vino por los enfermos. Si usted y yo reconocemos, hermano, que hemos pecado, estamos reconociendo que el Hijo de Dios vino por cada uno de nosotros también. Porque el pecado es una enfermedad que si nosotros no la confesamos nos va a llevar a la muerte, tanto física como espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo, hermano, rompió todas las barreras sociales. Porque entre judíos y samaritanos no se podían llevar. Los judíos miraban de menos a los samaritanos. O sea que los judíos estaban una clase más arriba que los samaritanos. Por eso cuando los veían los despreciaban. Y por eso los samaritanos se sentían inferiores a los judíos. ¿Cuántas veces usted se ha sentido inferior a una persona? ¿Cuántas veces lo han visto de menos en su trabajo o en su familia y lo han menospreciado? Pero en Cristo Jesús, hermano, valemos la sangre preciosa y Él nos hace nueva criatura, nos hace más que vencedores. Eso es lo que hace Jesucristo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesucristo, todos se sorprendieron cuando Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria. Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Habían tenido muchos problemas durante mucho tiempo. Pero a Jesucristo no le importó eso. Ahora bien, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho en este tiempo? Amén. ¿Qué creen que hubiera hecho el religioso? El religioso es aquel que siempre anda señalando. El religioso es aquel que siempre anda viendo el pecado, pero no mira su vida, pero no mira su corazón, pero no mira qué está haciendo delante del Señor. ¿Qué hubiéramos hecho en este tiempo si a Jesús lo vemos como una mujer de la maravilla? Lo hubiéramos criticado, como muchas veces hemos señalado al hermano, como muchas veces hemos señalado a un familiar o a un amigo y lo hemos destruido con señalarlo. Cristo nos está hablando en esta hora. Necesitamos ser una iglesia con compasión y que lleve la exhortación para restaurar la vida, y porque Cristo vino por los enfermos. Pero a Jesucristo no le importó, porque Él sabía que iban a hablar de Él. Pero Jesucristo sabía por qué estaba en ese lugar. Jesucristo sabe por qué está con nosotros, hermano. Él sabe por qué vino a esta tierra a morir por nosotros, para que tuviéramos el perdón de pecados. Miren lo que dice el siguiente versículo. Versículo 7, gloria a Dios. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber,
que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora mira usted, hermano, no se llevaban judíos y samaritanos, y por eso ella se preguntaba, ¿por qué tú siendo judío me pides a mí de beber? Mas Jesucristo tenía un plan maravilloso, hermano, que en eso físico Dios tenía una enseñanza espiritual para la vida de esta mujer. Y así es Él con nosotros, tiene cuidado en todas las áreas de nuestra vida. Gloria a Dios. Luego dice, hermanos, el versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. Miren lo que le responde Jesús, hermano. Si conocieras el don de Dios. Cristo, hermano, vino por todos aquellos pecadores. Cuando decimos el don de Dios, hermano, es el regalo de Dios. ¿Sabe que ese, hermano, es la vida eterna? La que Cristo Jesús nos ha dado a usted y a mí. Nosotros no le hemos comprado, nosotros no le hemos pagado. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Por eso, hermano, cuando en este tiempo que está esta enfermedad, yo sé que ha habido pensamientos de derrota. Quizás usted se ha desanimado, ha querido tirar la toalla y decir, ya no voy a ir más, ya no voy a ser más cristiano, ya no voy a ir más a los cultos cuando abran el templo, tengo miedo, porque Dios ha mandado esto al mundo, y tantas preguntas, tantos cuestionamientos que las hemos hecho a Dios, cuando nos hemos olvidado que el dador de la vida se llama el Dios Todopoderoso. Él decide cuándo la da, Él decide cuándo la va a quitar. Tenemos a un Dios todopoderoso, hermano, que con la palabra que Él diga, Él puede quitar esta enfermedad. Pero nos hemos olvidado que tenemos un Dios poderoso y confiamos y queremos confiar siempre en las medicinas, queremos confiar en la que diga el hombre, pero la última palabra la tiene Dios. Él puede hacer cosas maravillosas, hermanos, en la vida y más con la de sus hijos. Por eso en ese momento, hermano, Él le dice, si conocieras el don de Dios. La mujer vivía buscando la felicidad. ¿Por qué, hermano? Porque había tenido una vida, ya la vamos a ver ahí, Jesús más adelante le menciona. Pero a todo esto Jesús estaba tratando con ella, mejor dicho, la estaba evangelizando. Estaba haciendo algo maravilloso con ella en ese momento, porque ella estaba buscando la felicidad, pero no la había encontrado. Pero la pregunta es, hermano, ¿cómo van a conocer a Jesús si no lo damos a conocer? ¿Cómo lo vamos a dar a conocer si nos hemos quedado callados? Se nos ha olvidado al Dios Todopoderoso que nosotros tenemos. Se nos ha olvidado el tiempo atrás. ¿Cuántas veces te ha proveído el alimento para tu casa? ¿Cuántas veces te ha sanado de enfermedad? ¿Cuántas veces te ha librado de accidentes? ¿Cuántas veces te ha librado de momentos que ni siquiera lo hemos mencionado y Dios nos ha sacado de ahí? Pero en este tiempo de enfermedad nos hemos olvidado del Dios Todopoderoso. Y por eso Jesús le dice en ese momento, si conocieras el don de Dios. Cuando conocemos el don de Dios, hermano, entendemos que tenemos la vida, porque la vida es Cristo. Ahora les pregunto, ¿a cuántas personas les hemos hablado de Dios? En estos últimos meses, ¿a cuántas personas les hemos compartido el Evangelio? Por eso ella no conocía, porque Jesús estaba diciendo, si conociera de verdad el don de Dios, lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra, bendito sea el nombre del Señor. Jesús le dice que tenía algo que necesitaba y que era necesario que ella obtuviera. Mira lo que dice el siguiente versículo, gloria a Dios. Ahí mismo el versículo 10. Respondiendo a Jesús, Él dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pidieras y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. O sea, ella no había entendido lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba hablando espiritualmente, mas ella todo lo estaba tomando de manera física, en lo material. Y a veces así nosotros queremos hacer con el Señor, hermano. No estamos entendiendo lo que Dios nos está dando a entender en nuestra vida. ¿Por qué no ver lo bueno en medio de esta pandemia, hermano? Y decir, en medio de esta pandemia, si yo no oraba, yo voy a orar más. Si yo no leía la palabra, yo voy a leer la palabra de Dios más. Porque muchas personas se han querido retirar, se han enfriado, se les ha olvidado el Dios Todopoderoso, que Él no cambia. Nosotros sí cambiamos, hermano. Mire cuántas personas se han alejado del camino de Dios. Dios te está llamando y te está diciendo, aún es tiempo de que vengas a Él.
Él es el mismo Dios, hermano, antes de la pandemia. Esta pandemia que tenemos, Él sigue siendo el mismo, el Dios Todopoderoso. Y sigue esperando a sus hijos. Como lo hizo con esta mujer que había pasado por momentos muy difíciles. Puedes lograr muchas cosas en tu vida y te vas a sentir insatisfecho. Puedes lograr todo lo que quieras. Puedes tener el mejor trabajo. Te pueden dar el mejor puesto en tu trabajo. Puedes tener la cuenta más grande en tu banco. Puedes hacer lo que tú quieras, pero si no tienes a Dios en tu vida va a estar incompleta. Vas a estar insatisfecho y siempre vas a querer buscar algo más. Porque la felicidad se llama Cristo Jesús. Quizás tú en tu casa no tienes riquezas. No sabes ni qué vas a comer cuando llegues a tu casa, pero tienes a Jesús en tu vida y sabes que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar y que Él ha proveído todo lo que andamos, hermano. El vestuario que nosotros andamos no es por nuestro propio esfuerzo, hermano, es porque Dios le ha dado la fuerza para que se levante, para que trabaje y para que compre sus cosas. Eso es reconocer que tenemos un Dios todopoderoso que nos da todo lo que nosotros tenemos. Por eso la felicidad está en Cristo Jesús. Cuando entendamos, hermano, que hemos nacido para volver a Dios. ¿Cuántos saben eso, hermano? Nacemos, crecemos, un día vamos a morir y volvemos a Dios. Pero las personas no quieren llevar su vida como quieren, quieren andar como quieren, quieren hacer lo que quieren, mas se les olvida que hay alguien que es el dueño de nuestra vida y es el Dios Todopoderoso. Cuando reconocemos eso, hermano, Dios hace cosas poderosas. Bendito es el nombre del Señor. Esta mujer, hermano, el versículo 11 le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque Jesús le estaba hablando del agua con donde no iba a tener sed jamás. Luego ella le dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuántos quieren esa agua en esta hora, hermano? No sé cuántos que están en su casa quieren esa agua que salpique para vida eterna. No son las posesiones que hay aquí en la tierra, no es la mejor casa que tú puedas obtener aquí en la tierra, no es el mejor carro que tú puedas andar, es la salvación, es el don de Dios que Él te haya regalado por gracia, hermano. No es por obra para que nadie se gloríe, no es porque tú hagas más cosas para el reino de los cielos, no, es por la gracia del Señor que nos da todos los días para con sus hijos. Ese es el Señor Todopoderoso que nosotros tenemos. Vamos a vivir nuestras vidas sedientos y sedientas siempre del Señor. Podrás adorar el dinero y los bienes materiales, pero nunca sentirás que tienes lo suficiente. Podrás adorar tu cuerpo, hay personas que van a adorar su cuerpo y la belleza, pero siempre vas a sentir una insatisfacción, que siempre hay algo imperfecto en nosotros. Adorarás el poder y siempre vas a querer tener más. Pero la verdadera satisfacción, hermano, está en Cristo Jesús, porque Él tiene la vida para cada uno de nosotros. Si aprendemos a conocer el don de Dios, como esta mujer en ese momento no lo había conocido, Jesús le estaba llevando a un momento tan especial. Jesús le estaba diciendo lo que ella necesitaba. Como hijos de Dios necesitamos a Jesús en nuestra vida. No necesitas de las cosas que te ofrece el mundo, necesitas a Jesucristo, que es la solución para cualquier persona en el mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Si buscamos más de Dios, menos amaremos las cosas del mundo. Escuchó bien, hermano, mientras más nos apeguemos a Dios, menos vamos a amar las cosas del mundo. Porque cuando Cristo Jesús es el centro de tu vida, cuando tú cada día te levantas y lo primero que recuerdas es quién te dio la vida, no vas a depender del dinero, no vas a depender de tu trabajo, no vas a depender de lo que te diga tu jefe, vas a depender del dueño del oro y de la plata, del que sostiene tu vida y la de tu familia. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo y Él sigue siendo el mismo para con nosotros. Gloria a Dios. Para entender y permitir que Jesús entre en nuestras vidas, debemos de reconocer que buscamos la felicidad
en lugares equivocados. Mire lo que dice el versículo 16. Gloria a Dios. Y aquí entra Jesús y entra en otra etapa en la conversación con esta mujer. 4:16 de Juan dice, Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Fíjese bien en lo que Jesús le pregunta. Le estaba hablando de la fuente de vida eterna. Ahora Jesús viene y le dice, ven, llama a tu marido. Y la mujer responde y le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Había tenido una mala vida esta mujer. Por eso ella iba a una hora donde nadie más estaba ahí. Por eso muchas veces quizás usted, mi hermano, usted se ha sentido menospreciado por el mundo. Quizás a veces se ha sentido solo, se ha sentido sola, ha sentido que nadie está con usted. Y solamente ha sentido la mano poderosa del Señor que ha estado sosteniéndolo, que ha estado alimentando su vida y que lo ha levantado. Y que en medio de esa sequedad que ha vivido, ha sido la mano poderosa del Señor. Recuerden la palabra que leíamos, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Gloria a Dios. Jesús sabía lo que estaba pasando esta mujer, pero Jesús estaba llevándola a que ella reconociera. Gloria a Dios. Y mire lo que dice. Ella le confiesa, bien has dicho, con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y en el versículo 20 encontramos un suceso importantísimo, hermano. Ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Gloria a Dios. Esta mujer, hermano, ahí está, era una mujer religiosa, o sea, ella sabía un poco acerca de lo que había pasado con anterioridad. Y por eso ella le dice esta expresión a Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, que estaba cuestionando a Jesús en ese momento, porque Jesús le estaba llevando a reconocer lo que había hecho. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho de tal manera con el Señor? Le hemos reclamado al Señor, le hemos preguntado tantas cosas sin preguntarnos que Él siempre tiene la perfecta voluntad para nuestras vidas. Lo que sucede es que a veces no escuchamos la voz de Dios, nos equivocamos, pero no es culpa de Dios. Es culpa que nosotros no tomamos la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. Esta mujer había fallado, hermanos, pero a Jesús no le importó la reputación que tenía esta mujer. La fama que tenía era una mala fama. Pero Jesús estaba teniendo una cita con esta mujer, hermano, porque Jesús sabía que algo iba a pasar en ese momento, en esa ciudad. Ese es el Dios Todopoderoso que hace con nosotros. Pero no importando lo que hemos hecho, Él siempre nos ama. Él siempre nos ama. Si yo le preguntara a cada uno de nosotros cuántas veces le hemos sido infiel al Señor, en innumerables ocasiones, pero le pregunto, ¿lo ha dejado de amar el Señor? Ese es amor. Esa es fidelidad. Ese es un amor incondicional que solamente está en Jesucristo. Y mire lo que le responde Jesús. Jesús le dijo, 21, mujer, créeme. Aquí está la respuesta, hermano, la religiosidad. Las religiones piensan que tienen la verdad. Hay tantas religiones en el mundo. Hay tantas denominaciones en el mundo diciendo yo tengo la verdad, porque eso es lo que hace la religión. La religión dice, en mis pensamientos yo tengo la verdad, yo les voy a dar la solución, yo les voy a ayudar a que busquen a Dios. Pero se les olvida que el único camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. La religión no te va a salvar, quien te va a salvar se llama Jesús. Por eso Jesús le dice, créeme. Jesús no le está diciendo créele a los padres del antepasado, no. Él está diciendo a la mujer, créeme. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Creer en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en tu Padre que te ha dado la vida, el Todopoderoso. Versículo 21. Le dice el Señor, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Mira lo que dice. Nosotros adoramos lo que sabemos. Pregunto en esta hora, ¿qué adora usted? ¿A un Dios que quedó en un madero o a alguien que resucitó el tercer día y que ahora vive en nuestras vidas por los siglos de los siglos y que ahora está vivo y nos está llenando todos los días? A ese Dios adoramos nosotros.
nosotros, a que no se quedó en una tumba vacía. Él dejó la tumba y resucitó al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Finalizamos diciendo, hermanos, capítulo 3 de Juan. Hay un hombre aquí también que se llama Nicodemo. Dice la palabra del Señor que en el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos, o sea, otro religioso. Y dice el versículo 2: este vino a Jesús de noche. ¿Vino de día o de noche, hermano? De noche. ¿Por qué vino de noche? No quería que nadie lo viera. Fácilmente Jesús pudo juzgarlo ahí diciendo: ¿por qué me vienes a buscar de noche? ¿Por qué te avergüenzas? Como muchas veces, hermano, muchas personas se avergüenzan de ser cristianos. Se avergüenzan de ser llamados hijos de Dios. En este tiempo de enfermedad es cuando más nosotros debemos de confiar en el Dios Todopoderoso. No te avergüences de ser llamado hijo de Dios. En todo lugar donde estés, yo soy un hijo de Dios. Yo le creo al Dios Todopoderoso. No confíes en la religión. La religión no te va a llevar a nada bueno. Confía en el Dios Todopoderoso que mandó a su Hijo a morir por nosotros y resucitó al tercer día. Pero algo que me llama la atención: Jesús no es como nosotros. Jesús, en ese momento Jesús pudo juzgarlo y decir como quizás nos hubieran preguntado a nosotros. No, mire lo que le responde Jesús. Mire el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire lo que le dice Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire qué linda la palabra que el Señor no lo está juzgando, al contrario, le está dando un camino para que él pueda salir de donde él se encontraba. Porque Nicodemo le había llamado la atención lo que Jesús hacía, cuántos milagros, cuántas señales, cuántas multitudes iban detrás de él. Y que Nicodemo decía: pero ¿cómo este hombre, cómo esta persona puede hacer tantas cosas? Mas no había conocido realmente que era el Hijo de Dios que hacía todas estas maravillas. Jesús no lo juzgó, al contrario, le enseñó el camino. Y le dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él no entendió, como la mujer samaritana no había entendido lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un hombre estudiado, un hombre religioso, no había entendido, porque solo se había basado en las cosas de afuera. Mas su corazón estaba lejos de Dios. La iglesia del Señor necesita tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Tú necesitas una comunión con tu Padre. No esperes que la comunión del pastor es la que te va a ayudar a ti. No, tú necesitas una relación personal con tu Padre, que es el creador de todas las cosas. En este tiempo es cuando más tienes que estar cerca de la presencia del Señor. Si tú quieres ver la victoria en tu vida, comunícate con tu Padre. Comunícate, no esperes que alguien más lo haga por ti. Hazlo tú mismo, dobla tus rodillas. Y yo te aseguro que si tú te humillas, si tú te postras y reconoces que Él es tu Dios, Dios te va a socorrer en los momentos más difíciles. Porque Dios es poderoso para con sus hijos. Y en ese momento Nicodemo no entendía que Jesús le estaba diciendo. Y luego le responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabe cuál es el agua, hermano? Es la palabra de Dios. El agua es aquella que nos está saciando. ¿Cuándo se sacia usted, hermano? Cuando está leyendo la palabra de Dios. Esos ríos de agua viva van a fluir en usted. Amado amigo y hermano que está en casa, lea la palabra, escudriñela, que ella nos guiará hacia las cosas que debemos de saber del Padre. Bendito Dios. La Biblia es el agua, hermanos. Romanos capítulo 10, gloria a Dios, versículo 17. Terminamos diciendo en este versículo, gloria a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de ¿qué, hermano? Por la palabra de Dios. Hemos creído en el Señor, hermano, por el oír, por la fe, sin haberle visto. Bienaventurados somos. Bienaventurado es todo aquel que ha creído sin haberle visto.
A veces estamos esperando solo ver las cosas, que queremos ver siempre con nuestros ojos todo lo que sucede, pero se nos olvida que todo es por fe, por la